se aceptó, digamos, por parte del oficialismo, eh, lo sostenido por Juntos por el Cambio para modificar el articulado de la ley, de manera tal que simplemente se acompaña o se autoriza, digamos, la negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero se excluyen aquellas cuestiones vinculadas con la aplicación de las políticas económicas del gobierno. Obviamente la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se atribuyó el mérito de haber contribuido a evitar el default a raíz del respaldo brindado después de las negociaciones al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y criticó al oficialismo por no haber podido alinear a todos los diputados en el bloque oficialista. Se jactaron, dice un cable de la agencia Noticias Argentinas, de haber salvado el proyecto, ya que el Frente de Todos no contaba con los votos necesarios, entre otros motivos, por la negativa de los diputados de la Cámpora y del Frente Grande de Juan Grabois a refrendar el acuerdo que implicará un programa de metas fiscales y monetarias. En un comunicado, la principal alianza opositora dio por sentado que en la sesión de hoy el proyecto logrará la media sanción y apeló a la responsabilidad de la vicepresidenta Cristina Kirchner para cuando la iniciativa llegue al Senado, para que no la vaya, digamos, a paralizar. Y digamos que, por ejemplo, el diario La Nación destacó esta madrugada que tras el acuerdo con la oposición, Alberto Fernández compartió una foto sugestiva con Cristina Kirchner. En medio del debate interno en el gobierno por el pacto con el Fondo Monetario Internacional, el presidente retuiteó una imagen de la campaña con la vicepresidenta que, como ustedes saben hasta ahora, evitó hablar de la negociación. Con la resistencia de la Cámpora y la disidencia planteada por Grabois, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se tornó una cuestión compleja en el Congreso, que incluso puso bajo un manto de interrogantes la unidad del espacio. El diputado Eduardo Valdés, cercano a la vicepresidenta y amigo de Fernández, llamó a la unidad con una imagen de la fórmula que ganó las últimas elecciones ejecutivas. En la unidad está la fuerza, nos encontramos en un momento decisivo de cara al futuro, con responsabilidad y compromiso con nuestro pueblo. Es tiempo de fortalecer al Frente de Todos, dice el mensaje de Valdés en Twitter, compartido por el presidente, horas después que Sergio Massa llegara a un entendimiento con Juntos por el Cambio para aprobar el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Ayer fue una sesión extensa, la del plenario de las comisiones que analizaron el tema en el ámbito del Congreso Nacional. Y yo les señalé más temprano que Alejandro Cacase tuvo una exposición en nombre precisamente de los radicales en esta discusión de ayer. Ya allí él dijo que el problema de la deuda externa argentina hay que plantearlo adecuadamente, porque dijo que es el fruto de los permanentes déficits. El problema, dice, es que la Argentina tiene un problema estructural. Año a año gasta más de lo que le ingresa. Lo cierto es que la deuda no viene de un repollo o aparece de la nada, aparece de los déficits que anualmente acumula el gobierno, sea del signo que sea, señaló en el transcurso de su alocución. El problema, dijo, es que la Argentina no tiene confianza a nivel internacional ni en los mercados para poder financiar su propio gobierno. Entonces dijo que hay países que tienen más deuda que la que tiene la Argentina, pero que consiguen créditos para financiar los déficits que también tienen lo mismo que el gobierno argentino. Ejemplificó con los Estados Unidos, por ejemplo. Y dijo que el problema es que no hay quien financie al gobierno argentino y que por eso se va al Fondo Monetario Internacional. Cuando no podemos acceder al mercado privado para financiar nuestra deuda, tenemos que recurrir al Fondo Monetario Internacional para que nos preste el dinero y así poder financiar nuestro propio Estado. Si el mercado nos prestara dinero, como se lo presta a otros países de la región a tasas de un dígito, perfectamente podríamos emitir bonos, pagar esa plata y pagar el préstamo al Fondo Monetario Internacional. Pero no lo podemos hacer porque si la Argentina quiere pedir un préstamo, lo paga a una tasa de interés prohibitiva, habló de más del 20%, y por eso se va al Fondo Monetario Internacional.
Respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Caccase dijo en el transcurso de su alocución que el gobierno no mandó al Congreso la totalidad de la documentación y que ésta surge de la página del Fondo Monetario Internacional. Y entonces dijo que ahí está a qué se compromete la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional en una comunicación oficial del gobierno. Lo dijo de esta manera. ¿Para qué le piden el préstamo? Primer punto, sí, para refinanciar el stand-by tomado en 2018. También para acumular reservas, como usted mencionó, pero la parte que no dice el artículo 1 del proyecto de ley es que también se pide para financiar el déficit fiscal primario del actual gobierno usando el monto que excede los pagos descriptos anteriormente. Y esto es lo que le preguntábamos al ministro Guzmán. Porque el ministro Guzmán, cuando estuvo acá el lunes y se cansaron de preguntarle a distintos diputados, se lo preguntó Iglesias, Tetaz y otros, venía con el libreto bien armado, él, debo reconocer, e insistía, pedimos la misma cantidad que lo que se pidió en 2018. Sí, es cierto, pero es mucha mayor la cantidad que lo que debemos. Porque acá, con este Fondo de Facilidades Extendidas, el gobierno argentino está pidiendo 5.000 millones de dólares más de lo que la Argentina debe al fondo. Entonces, ¿qué me vienen a hablar de que van con disgusto al fondo? Si no solo que van, sino que le piden aún más dinero del que le estamos debiendo. Van con gusto, presidente, sí. Sí, van con gusto. No se tape la nariz al votar el acuerdo, porque va con gusto al fondo. Va con tanto gusto que le pide más dinero del que actualmente la Argentina le deba. No crea que yo soy como usted, soy diferente. Yo voy con disgusto. Sí, se nota, disgusto. Resulta que le debemos al Fondo Monetario Internacional 40.000 millones de dólares, pero ahora vamos y le solicitamos 45.000 millones de dólares. Por supuesto, a disgusto. No queremos ir. El stock de deuda, presidente, ha llegado a 363.000 millones de dólares. Entonces tampoco dramaticemos lo que implica la deuda con el fondo. Es apenas un 11% la deuda total que tiene la Argentina. Lo digo porque si no parece que toda la deuda es la deuda con el fondo y nos olvidamos del otro 90% de deuda que nuestro país tiene. Y las condicionalidades, bueno, a nadie nos gusta que nos sometan a condicionalidades. Pero es cierto que reducir el déficit fiscal es algo que la Argentina debe hacer. Reducir la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro es algo que la Argentina también debe hacer. Entonces, aunque el Fondo Monetario Internacional no nos lo impusiera o no lo sometiera como condicionalidad, realmente debe ser parte de los objetivos que se discuten de la política presupuestaria en este Congreso. Porque la verdad, presidente, y estamos todo el tiempo comparando entre gobiernos, hacia finales de 2019 se había llegado a lograr casi el equilibrio fiscal primario, con 0,5 puntos del PBI, y al año siguiente, llegamos a tener 9 puntos del PBI de déficit fiscal, que fue histórico desde la recuperación democrática. Y usted me va a decir, o como me han dicho varias veces, que es por el gasto COVID, pero el gasto COVID no explica los 9 puntos de déficit que tuvo la Argentina. Entonces, ¿sabe qué, presidente? Si no son hinchas del déficit, como dice, bueno, haga que, sí, o usted, haga que se note mejor. Haga que se note mejor. Porque el gobierno de Alberto Fernández en el 2020 ha generado déficit, en el 2021 ha generado déficit, y en estos 2 años, como le marcaron los diputados el lunes, ha acumulado el equivalente a 65.000 millones de dólares de deuda entre la deuda del Tesoro y la deuda que también genera el Banco Central. Y si el ministro considera que es técnicamente incorrecto, que nunca lo ha visto este criterio de comparar en dólares, que vea el informe de la Secretaría de Finanzas de su propio ministerio o les dé el reto a ellos, porque ellos contabilizan el stock de deuda bruta en dólares y son los que han
puesto esta cifra. Parte de la locución de Alejandro Cacase ayer en en el plenario de las comisiones en el Congreso de la Nación que trataba la emisión del dictamen para la consideración del proyecto de ley del Ejecutivo sobre el arreglo con el Fondo Monetario Internacional que comenzará a debatirse esta tarde a las 14. A la pausa y retornamos ya para la ida, para irnos.